Bueno, se resolvió que la semana que viene entonces se va a emitir un dictamen de esta discusión. Se pasa a cuarto intermedio, la lista de oradores que estaba fijada para hoy, había varios oradores anotados, va a pasar para el jueves de la semana que viene a las 10 de la mañana y lo que anunció el diputado Grosso es que va a dictaminar el plenario de comisiones el próximo jueves y que será sin invitados. Es para que los diputados y las diputadas debatan sobre los proyectos y puedan emitir un dictamen. Luego intervino también el diputado Burjaile, titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Dijo que él quedó en minoría, que él estaba por hacer una agenda de discusiones y con invitados y que quería dejar sentada su posición. Pero lo que se definió entonces es cuarto intermedio hasta el jueves que viene la ley de humedales y ese día se dictaminará. Lourdes nos está llamando. Así es, Meli. Bueno, esto que vos recién mencionabas también y que lo decía en este caso el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano, estamos hablando del diputado Leonardo Grosso, sobre este cuarto intermedio a esta reunión conjunta que ya tuvo su emplazamiento, pero hasta el próximo jueves se va a terminar de determinar qué es lo que va a suceder finalmente con algunas modificaciones, con algunos aportes por parte de los legisladores y legisladoras para poder ya tener el dictamen finalmente el día jueves de la semana que viene a partir de las 10 de la mañana, sin invitados y con los oradores que quedaron pendientes obviamente de este día. Bueno, hay que ver cómo repercute esto y también qué sensación les queda a aquellos que se quedaron evidentemente con ganas de participar, ¿no? Con ganas de brindar su opinión. Es un tema que obviamente toca distintos intereses. Hay un tema puntual y que acá, perdón la interrupción, aquí productores, ganaderos y también de diferentes sectores del agro han venido hasta este lugar, estaban recién hasta hace un ratito aquí al lado, teniendo un intercambio de palabras con diputados, con diputadas, para ver, bueno, de alguna forma, cuáles son los aportes que desde el campo se pueden hacer en materia productiva, ¿no? Que es lo que no solamente se piensa en un fondo mínimo para la inversión, en este caso para la preservación de los humedales, sino también qué está pasando con el tema productivo, teniendo en cuenta que la producción es una rama muy importante cuando tenemos que hablar de este proyecto de ley que se está debatiendo en 3 comisiones al mismo tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿hay alguien ahí con ganas de hablar de los diputados que estuvieron formando parte de la comisión? Vamos a buscar, ahí estamos. Sí, hay que decir que después de esto todavía se sigue hablando, hay negociaciones y hay charlas también entre los mismos diputados, ya sea de los mismos bloques como de bloques distintos, bueno, de alguna forma también preparándose para lo que va a ser el jueves de la semana que viene, que con los tiempos que corren, una semana, 7 días, hoy por hoy no es nada, pueden pasar un montón de cosas, entonces bueno, también se están tratando de hablar, ahora viajan a las provincias, ya mañana muchos vuelven a sus regiones de residencia, al interior, y entonces por eso que también tratan de dejar todo de alguna forma hablado y con el transcurso de los días se terminen de afianzar algunas de las modificaciones que se van a ir acercando también para que este dictamen pueda ser fructífero y se pueda dar finalmente el jueves de la semana que viene, como ya se pactó. Sí. Bueno, conocer de nuevo dónde están en general localizados los principales humedales, ¿no? Y en ese sentido poder imaginar qué tipo de intereses pueden estar tocando o emprendimientos pueden estar interfiriendo con esta delimitación de zonas que obviamente son... una vez que se las demarca como un humedal, no se puede alterar. Tiene que ser zona protegida y no se puede generar ningún tipo de alteración en ese ecosistema. Sí, por supuesto. Para eso también hacer un censo correspondiente, un conteo numérico en cuanto a esto, ¿no? A cuántos humedales tenemos en nuestro país y la importancia de los mismos, ¿no? Que son unos captadores, no sé si esta es la palabra, pero tienen una mayor absorción de dióxido de carbono, teniendo en cuenta que hasta el 2050 tenemos tiempo para, de alguna forma, frenar todo esto que estamos viviendo de las emisiones de gases de efecto invernadero, estos calores, como los dijo el diputado Leonardo Grosso de alguna forma, pero que son muy dañinos, ¿no? Que dañan a nuestros ecosistemas y que son producidos precisamente por los descontroles y los desfasajes que se están haciendo a nivel ambiental en nuestro país. Que si no hay políticas, esto va a continuar así y el tiempo se acaba, chicos. O sea, realmente es una cuenta regresiva de la que hay que estar muy pendientes.
Sí, por lo que decías, Lu, se calcula más o menos que un 20% del territorio argentino son humedales. Y bueno, está todas las iniciativas que se proponen hacer este ordenamiento territorial y un inventario, una especie de zonificación de dónde están esos humedales, qué características tienen también. Pero sí, es alrededor de un 20%, es muchísimo el territorio, y además tienen una función muy importante que es contrarrestar el impacto y la contaminación ambiental también, justamente por sus características, digamos, de ecosistema. Sí, claro. Esto que decíamos, ¿no? Que tienen una mayor absorción de dióxido de carbono, que básicamente es lo que emitimos como parte de este ecosistema humano, pero también hay que decir que si no hubiera humedales, directamente nos vamos a terminar asfixiando, no vamos a poder respirar, porque si no hay una absorción, con la presencia, gracias a la presencia de estos humedales, realmente no hay posibilidad de vida, ¿no? Recién también lo decía el diputado Grosso cuando hablaba de que estaríamos hablando de una sexta extinción masiva de especies, ¿no? Después de todo también lo que hemos vivido a nivel de pérdida de ecosistemas, de pérdidas de cadenas alimentarias también por la misma pérdida de las pérdidas por la extinción de algunas especies, ¿no? Algo que también es producto de los incendios. El suelo no se llega a recuperar, la tierra y los animales mueren, y lamentablemente la flora y la fauna es irrecuperable para algunos lugares que ya vienen sufriendo incendios hace varios años. Sí, y decimos incendios por un lado, y por otra parte emprendimientos urbanísticos que han avanzado y destruido zonas a donde vivían especies autóctonas. Estoy pensando justamente cómo se han convertido en el último tiempo en verdaderos booms turísticos todos aquellos que tengan, que ofrezcan precisamente estas vistas, ¿no? A la laguna, y cuando uno dice, ¿y esta laguna? Pero ¿de dónde viene? ¿Qué es? No, bueno, es una desviación, es un brazo del río, no sé cuánto, pero ¿cómo? ¿Qué era esto antes? Y uno ahí se da cuenta que se ha avanzado notablemente sobre un ecosistema, porque de repente uno está en esa laguna artificial y se encuentra con el carpincho, con distintos tipos de animales en el jardín de tu casa. El animal no es un intrépido, el intrépido es el hombre que ha avanzado sobre ese ecosistema. Y en el mejor de los casos el carpincho se puso a resguardo y apareció en la reposera, pero en muchos otros casos no pudo seguir viviendo. Bueno, lo que pasa por ahí en los, vamos a decir, en los humedales quizá de la zona más del litoral o del norte, zonas más, de alguna forma, más llanas, ¿no? Es esto de la actividad netamente productiva, ¿no? Que se utilizan, por ahí se utilizan para esto, ¿no? Para la actividad productiva. Pero en otros lugares, como vos mencionabas, en el caso de las sierras, también hay una actividad inmobiliaria muy fuerte que hace que se produzcan estos incendios. Hoy lo que decían, 16.500 focos de calor en el delta del Paraná, alcanzando 300.000 hectáreas, ¿no? Es el segundo año, el 2022, es el segundo año desde que se tiene registro en cuanto a materia de incendios, es el segundo peor año, ¿no? Sí. Y lo hemos visto acá en la ciudad de Buenos Aires, no hace falta irnos muy lejos ni estar al lado del incendio para darnos cuenta. Lo hemos sufrido, consecuencias del viento, un viento norte-noroeste que hace que prácticamente no podamos respirar cuando había incendios. Estamos hablando de hace 2 semanas atrás, 3 casi, que en estos meses, septiembre, octubre, hasta agosto inclusive, son los meses más difíciles, ¿no? En materia de quemas, de incendios, sumado a esto la sequía, ¿no? La baja de la cota de los ríos también, que hace que lamentablemente, bueno, esto se incremente. En un ratito vamos a estar con el diputado Leonardo Grosso, ya lo tenemos acá atrás, me voy a correr un segundito para que lo puedan tomar. Él está también, siguen los debates, siguen las negociaciones, sigue el ida y vuelta y el intercambio de opiniones para poder hacer más fructífero y aportar las modificaciones necesarias para que de verdad este dictamen pueda ser completo y poder llegar lo más rápido posible al recinto, que es lo que se está buscando hace ya muchos años. Mira esta imagen. Escuchábamos. Mira esta imagen, ¿no? Perdón, Lu, que yo te interrumpa. Es una imagen súper interesante. Esa es Cecilia Nicolini, que recién yo le estaba comentando a... Sí, es Cecilia Nicolini, la rubia que está como volcada sobre la mesa, estoy casi segura. No sé si estás con Sergio, y si Sergio nos puede dar nos puede acercar un poquito más la imagen, si puede. Se puede acercar ahí me está. Bueno, a ver, obviamente que Germán Martínez. Sí, esa es
recién decía, la estaba mencionando Leo Grosso, ahora ella pasó del Ministerio de Salud, es secretaria de Relaciones Ambientales. Yo me acababa de enterar, la verdad. No, pero no es ella. A ver, déjame verla un poco. Roxana mejor. Latorre es No. la que está de frente. Sí, los que están sobre el lado de Leo Grosso son todos legisladores y asesores, ¿no? Roxana Bertone, perdón. La Bertone, exgobernadora. Estoy casi segura que sí. Sí, está que Bertone, está Sergio Cecilia Casas Nicolini. también. Que es justamente la que está con... La que Que está de en este espalda. caso, sí. Exacto. No, Bueno, no, Fabiola no es, Boni, no que es, no está es, no es, no en es. un ida y vuelta con Germán Martínez. Bueno, estos son como los futbolistas, ¿viste? Como no se están tapando la boca, Claro. tampoco podemos ser tan curiosos de estar fisgoneando y acercándonos. Sergio es un fenómeno que nos está permitiendo más o menos sondear quiénes son los que forman parte de la reunión, pero tampoco podemos meternos, ¿no? Meternos en la conversación ser tan metiches. privada, Eso no sí. podemos. Leer los labios, decís. Porque tendríamos que se tendrían que estar tapando así la boca como los futbolistas. Pero evidentemente, como bien decías vos, Lourdes, perdón que te interrumpí, esta es toda una imagen. Ahí está Germán Martínez, detrás está Leo Sí. Grosso, es una pequeña reunión improvisada, pero se nota cómo están terminando de resolver. Digo, ¿esto saben para qué sirve? Bueno, muchos que nos siguen, obviamente, Sí. la cotidianeidad de la actividad parlamentaria, piensan que los diputados y las diputadas solamente trabajan si bajan o no bajan al recinto. Y esto te da cuenta que no, que hay otros temas que subyacen, ¿no? Sí. Y que realmente tienen mucho interés. Me retracto Hay un porque- dato, Meli. Sí. Meli, hay un dato que está, bueno, acá en este ida y vuelta, en esta reunión, está el presidente, en este caso de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, estamos hablando del diputado Sergio Casas, que ayer también estuvieron en comisión, en reunión conjunta con asuntos municipales. Bueno, también hablando y de alguna forma entendiendo qué influencia puede llegar a tener la cuestión productiva. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas y también de qué forma está vinculada esto Claro. al campo, al agro, a los ganaderos, A a los la producción en emprendimientos. sí? Y luego no me voy a cansar de repetirlo porque es un tema que está muy, muy vinculado al hecho de que de alguna forma hoy no haya habido dictamen y sí se pase para la semana que viene. O sea, es un tema que realmente está ahí en el tire y afloje entre algunos bloques, Sí, ¿no? ahora que caminó de frente esa chica que yo antes veía de perfil y además claramente, o sea, no veo bien, ya lo saben todos, no era Cecilia Nicolini, pero me quedé sorprendida porque justo Leo Grosso en un momento hizo como un mencionó. parate y también siguió mencionando quiénes estaban y con Jessy lo hablábamos, Leo, pero porque Cecilia Nicolini era la funcionaria del gobierno que había viajado a Rusia para traer las vacunas, ¿se acuerdan? Que acompañaba, era como la mano derecha de Carla Bisotti y ahora él la mencionó como que está a cargo de Sí. la Secretaría de Políticas Ambientales. Así que me parecía todo un dato si efectivamente estaba ahí volcada sobre esas mesas hablando con el resto de los diputados, pero no, cuando caminó de frente ahí me di cuenta que no y que claramente le acabo de mandar un mensaje a mi oftalmólogo, de hecho. En Que esa- es tiempo de renovar porque yo ya no veo nada. Una prueba. Sí. En esa charla seguramente estaban consensuando la estrategia desde el lado del frente de todos, ¿no? Después habrá que ver si hay una negociación con Juntos por el Cambio. Hablábamos antes de las dos posibilidades. Una que hubiera dictamen hoy mismo, algo que no se concretó. Vimos a Ricardo Bullaile del radicalismo de Juntos por el Cambio que proponía un cronograma, ¿no?, con expositores más amplio. Bueno, lo que se resolvió es ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni dictamen hoy, ni el debate amplio, sino, bueno, la semana que viene dictamen sin expositores. Pero evidentemente que no siguiera la reunión habla de que algún ruido hubo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay un tema en que si quieren juntar los votos para que salga la ley en el recinto, hay una conveniencia por parte de los distintos bloques, de acercar posiciones. Están buscando acercar posiciones para que el recinto quizás pueda prosperar, justamente por lo que decíamos de que hay una gran presión social. Ahora, lo que hay que ver es, como el proyecto que tiene la firma de Leo Grosso es uno elaborado colectivamente por distintas organizaciones, también hay que ver qué es lo que dicen las organizaciones ambientales que fueron parte de ese proyecto, si están conformes o no con eventuales modificaciones que puede llegar a darse de acá al jueves que viene. Justamente es darse tiempo para intentar ver eso, qué posiciones acercan, me parece. Pero hay que ver qué es lo que dicen las
los protagonistas también de haber elaborado ese proyecto de consenso, si quedan conformes o no con cómo avance. Ahí me parece que ya está Leo Grosso liberado, no sé si... Ya está llegando, estamos esperando ahí la palabra de uno de los protagonistas de esta ley, este proyecto de ley que se viene y ya que nos va a poder trabajando hace muchos años en esta casa parlamentaria, y nos va a poder explicar claramente con lujo de detalles cuál es este ida y vuelta, ¿no? Y ¿sabés qué? También bajar la información concretamente, más allá de las especulaciones, de qué intereses tocan y demás, desde el punto de vista estrictamente ambiental. Meli, ¿me das un segundo que para poder conectarlo bien técnicamente, que no quede desprolijo? Estamos en vivo al diputado y ya volvemos. Sí, dale, que ahí lo traemos. Sí, por supuesto. Muy importante hablar con Leo Grosso porque es verdaderamente un pedagogo en estos temas. Más allá de ser un militante de la ley, es una persona que sabe mucho y que, digo, más allá de la discusión política, me parece que la gran oportunidad que tenemos nosotros para con el resto de la sociedad es explicar qué es un humedal, para qué sirve, cuántos hay, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se supone que es el gran potencial que tiene el humedal para contrarrestar los daños ya provocados, ya producidos al medio ambiente? Yo creo que es verdad. Ahí está, ahí nos está llamando Lourdes. Muy bien, bueno, acá tenemos la palabra del diputado Leonardo Grosso, bueno, al respecto de todo lo que ha pasado en esta mañana también y por supuesto de este posible dictamen que ya se habría pasado para la semana que viene para poder hacer aportes, modificaciones. Vemos que todavía algunos siguen hablando, conversando para hacer más fructífero, ¿no?, este proyecto. Sí, estamos trabajando para construir el dictamen con mayor cantidad de apoyos posibles. El bloque nuestro, el Frente de Todos, pero también el bloque de Graciela Camaño, los socialistas, algunos bloques provinciales apoyan la necesidad de poder avanzar rápido en la ley de humedales, y el bloque Juntos por el Cambio hoy pidió más tiempo. Y bueno, para poder destaravar y que no sea un argumento ni un obstáculo la cantidad de tiempo, decidimos un cuarto intermedio en el emplazamiento para el jueves que viene poder dictaminar y tomarnos esta semana para ver si arribamos a algún acuerdo. Hola, diputado Grosso, gracias por recibirnos. Gracias, Lourdes, también por esto que es, me parece, la palabra más autorizada de todas. Y antes de meternos en la cuestión estrictamente política, soy Melina Fleiderman, los saludos del piso. ¿Qué son los humedales y para qué sirven? Los humedales son ecosistemas muy especiales y muy complejos que tienen muchas capacidades que se fueron descubriendo con el tiempo, entre ellas la de reservar, cuidar y almacenar el agua dulce. El agua dulce es el bien más escaso, el bien común más escaso del planeta, y entonces los lugares donde se cuida, donde se reserva, donde se regula ese bien son muy importantes. Además de eso, tienen más capacidad que cualquier otro ecosistema para absorber gases de efecto invernadero. Es decir, que son grandes aliados en esta lucha que tenemos como mundo por sobrevivir contra el cambio climático. Además, son reservorios de biodiversidad muy importante. El 40% de las aves de nuestra región, de la Argentina, se crían y viven en humedales, y son, para que todo el mundo lo entienda, como una puerta de entrada del agua dulce al sistema acuífero, de donde nos abastecemos para vivir y para producir, ¿no? Así que son muy importantes, reguladores de inundaciones también. Cuando afectás los humedales, estás afectando las capacidades de escurrimiento y de absorción de la tierra, del agua, lo que después genera grandes inundaciones y muchos problemas. Primero viene el fuego, por ejemplo, en el delta del Paraná, y eso genera problemas, destruye el ecosistema, afectaciones muy graves, y después cuando llueve o cuando se desborda el río, esos humedales no tienen capacidad de absorber por la capa de ceniza y por las afectaciones que se hicieron, y entonces genera inundaciones, por ejemplo. Estas son cosas que se fueron descubriendo en el mundo entero y que han llamado a la reflexión. Infinidad de países en el mundo tienen leyes de humedales y la Argentina lo viene debatiendo ya hace 10 años. Esperemos que esta sea la vencida, digamos. ¿Y por qué durante 10 años no pudo salir una ley de humedales? Yo creo que por los intereses económicos concentrados del país, que han elegido la estrategia de dilatar este debate para que no haya regulaciones por parte del Estado.
nosotros lo decimos con mucha claridad, esta no es una ley en contra de la producción, que ha sido un argumento utilizado por muchos diputados Juntos por el Cambio que planteaban vamos a perder plata, no vamos a poder producir. No, mentira, la ley no prohíbe ningún tipo de producción, lo que plantea es prácticas sustentables para no afectar estos ecosistemas y sus capacidades. Es una ley que no es contra la producción, es una ley contra la destrucción, que son cosas muy distintas y que nosotros tenemos que atender. Y lo cierto es que hasta acá, en estos 10 años, los únicos que ganaron son los que destruyen a costa del bienestar del conjunto del pueblo para maximizar sus ganancias y nada más. Buenas tardes, diputado. Lo saluda Jessica Calcaño. Quería consultarle porque, se planteó un cuarto intermedio para la semana siguiente. En el transcurso de estos días hay intenciones de parte del proyecto que usted elaboró junto a las organizaciones de evaluar algunos puntos para acercar posiciones con otros bloques que quizás todavía no le cierra los proyectos de ley que hay y en qué puntos cree que podría llegar a plantearse alguna modificación si es que se avanzaría en ese sentido. No hay grandes avances porque también hay grandes acuerdos. En realidad faltan algunos puntos que vamos a darle el tiempo necesario si no afectan la centralidad de la ley, que es tener una definición, tener un inventario y proteger, construir estándares mínimos de protección de los humedales y su uso racional. Nosotros no tenemos problema en discutir cualquier aporte que mejore, enriquezca o haga más efectiva la ley a la hora de su implementación. Y en el caso del bloque del Frente de Todos, ¿habría unanimidad en caso, si llega al recinto, de apoyar la ley de humedales? Sí, nosotros logramos llegar acá con una posición unificada al Frente de Todos, por supuesto con muchos debates como corresponde en el Parlamento, pero con una posición unificada y por eso hoy teníamos la voluntad de sacar dictamen, teníamos los números para hacerlo con los bloques aliados en este sentido y mejor número en el recinto porque en las comisiones hay bloques que apoyan, como por ejemplo el FIT, que no tiene representación en la comisión, pero sí en el recinto. Ahora decidimos esperar una semana para poder construir mayor apoyo y que también en este caso Juntos por el Cambio, que expresa la voluntad de arrimar los proyectos, pueda acompañar un dictamen de mayoría. ¿Qué tal? Diputado Martín Bravo lo saluda. ¿Hay algún margen, como preguntaba Jessica, para introducir algunas modificaciones? Los diputados de Juntos por el Cambio lo que dicen es esto, ¿no? Que el proyecto va contra la producción, ese es el argumento. Usted dice que no, que va contra la destrucción, pero ¿hay algún margen para modificar el proyecto, digamos, sin hacer tan restrictiva la producción, pero a su vez cuidando los humedales? No es restrictivo. Claro, no es restrictivo. Lo que hay que hacer es leer el proyecto. Nosotros les pedimos que nos acerquen propuestas concretas y hasta acá no las recibimos. Vamos a darnos esta semana para eso. Por supuesto que hay margen porque debatimos un proyecto. Esto no es a puertas cerradas. El Congreso tiene el espíritu de debatir todos los proyectos. Pero insisto, esto no es un proyecto que restringe nada, absolutamente nada. Los invito a leer los artículos. El artículo 16, donde se establecen las prohibiciones, en realidad no hay ninguna prohibición taxativa, porque son prohibiciones que establecen que no se pueden llevar adelante determinadas prácticas si no tiene estudio de impacto ambiental o no tiene permiso de la autoridad competente, que eso ya es así, funciona así en la realidad. Cualquier actividad económica que se despliega en cualquier lugar de la Argentina, más allá de los humedales, necesita estudio de impacto ambiental y necesita permiso de la autoridad competente. Entonces, insisto con eso, lo que hace la ley de humedales no es prohibir nada, sino establecer estándares mínimos de protección que después las provincias tienen que cumplir o adaptar, en todo caso, sus estudios de impacto ambiental y sus permisos competentes para garantizar que no haya destrucción. Diputado, ya sé que se tiene que ir, pero quiero una última cosita más para terminar de saber, justamente, hasta hoy no sabemos cuántos humedales tenemos, porque esto es parte de lo que pide la ley, ¿no? Que sean cuantificados. Pero generalmente están distribuidos ¿en qué zonas principalmente? En todas. Hay humedales en todas las geografías del país. Los humedales del Delta del Paraná son los que conocimos, son las islas, es uno de los humedales más grandes de la Argentina. Los esteros de Liberá, esteros son humedales. Hay humedales de altura, las turberas de Tierra del Fuego o Las Vegas en San Juan, los salares de altura, no todos, pero algunos son humedales. Las albúferas, Mar Chiquita, por ejemplo, es humedales, hay humedales costeros, hay humedales en todos lados porque el humedal es donde nace la vida animal, vegetal y humana, y el humedal es necesario para eso y por lo tanto en todo tipo de geografías
la naturaleza, que es sabia, dicen, ha garantizado la presencia de agua y de humedales. Y de agua dulce principalmente. Por eso... Sí, de agua dulce centralmente, claro, los humedales son de agua dulce, pero por eso es importante preservarlo. Argentina tiene 2/3 de su territorio árido, seco. Entonces, si nosotros no, en un proceso de desertificación y calentamiento global del planeta, no cuidamos el agua, no solo vamos a tener problemas con las inundaciones, vamos a tener problemas con la vida, con la producción, con el abastecimiento en las ciudades. Bueno, es algo muy importante que hoy nos reclama la presencia del Estado para poder regular. El Estado lo que tiene que hacer es proteger y regular usos racionales de los humedales para que no se destruyan sus capacidades ecosistémicas y pueda seguir desarrollándose la vida y la producción y la actividad humana en general. Bien, ahora sí, no lo demoramos más. Fue súper amable. Gracias, Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Lourdes. Bueno, aprendimos mucho, la verdad que se aprendió bastante de todo lo que tiene que ver con humedales para poder también llegar y generar también un debate desde las casas, ¿no? Desde la ciudadanía misma, de los ciudadanos a pie, de poder interpelarse y decir, bueno, ¿qué realmente son los humedales? Esto lo dijo él. Donde sale la vida, ¿no? Donde se forma, donde se crea la vida, lugares de agua dulce, donde se conserva todo lo que tiene que ver con lo vegetal, lo animal, inclusive lo humano también. Así que, bueno, un resumen de lo que ha sido esto, que la próxima semana va a continuar. Bueno, gracias Lourdes, buenísima la nota que consiguieron ahí con todo el equipo, y era la voz más esperada e importante para poder escuchar y entender para qué sirve esta ley, porque se repite mucho, ¿no? Como una consigna y está bueno entender a qué exactamente estamos haciendo referencia y qué es lo que supondría esta ley. Hasta dentro de cualquier momentito, gracias. Vamos a repasar nosotros dale. Un momento importante que hubo también en la comisión cuando habló la diputada Camaño. Le escuchamos. Los 7, 8 proyectos que hay y las medias sanciones que tuvimos siempre hablaron de uso sustentable. Y hay que entender que esto tiene que ver con los paradigmas en materia ambiental que desde 1972, después de Estocolmo y con el informe Brundtland, viene sosteniendo el ambientalismo. Acá no hay extremos en ese aspecto. Nosotros creemos que hay que protegerlos y hay que usarlos, pero de manera correcta. No se puede entrar en determinados sitios o lugares que son la reserva de oxígeno del planeta, hacer cualquier cosa. Y en la Argentina, lamentablemente, eso siempre ocurrió. Fíjate que ocurrió con la minería. Sí. Nosotros hoy tenemos un agujero muy grande de una minera, La Lumbrera, que se retiró, que ya no explota, y a Argentina le quedó un pasivo ambiental gigantesco. Todavía ni siquiera tienen el plan de cierre de minas. Sí. O sea que en toda la línea de producción tenemos un problema serio. De hecho, esa falta de producción sostenible es la que nos lleva a tener un 72% del territorio en estado de desertificación. Sí. Y este no es un dato menor a la hora de hablar de humedales. Claro. En materia de legislación comparada, prácticamente todo el mundo ya ha cubierto la expectativa. En principio te digo que desde la década del 90... nosotros, los argentinos, tenemos 23 sitios declarados humedales internacionales, que se denominan sitios Ramsar. La convención de Ramsar, a la cual adherimos, los diputados han votado, los senadores votaron, tienen una ley, es una convención que precisamente protege los humedales como hábitat de aves, dice esa convención. O sea, en ese momento el ojo estaba puesto en lo que estaba sucediendo con determinada especie, ¿no? Las aves. Hoy vemos que después que pasó el tiempo, tenemos muchos más ecoservicios en los humedales. África tiene prácticamente todo el continente ley de humedales. Estados Unidos tiene un inventario de humedales que si entras al sitio te morís. Europa es quien está más adelantada en materia ambiental por razones obvias. Es de alguna modo, como Argentina, un punto de referencia para el calentamiento global. Y en nuestra región
Chile tiene humedales, Uruguay tiene humedales, México tiene humedales, Colombia tiene humedales, Perú tiene ley de humedales. O sea, la legislación comparada señala claramente que tenemos medio siglo de retraso los argentinos en materia de tutela ambiental a los humedales. Lo cual no quiere decir que no haya. Claro. Porque lo que no hay es ley. Bueno, lo que también explicaba recién el diputado Grosso, ¿no? No es que es una cosa que se le ocurrió a la Argentina como pionera en esta cuestión, sino que hay muchísima experiencia en la región de contabilización y de protección de humedales y también en el mundo. Con lo cual está probado que cumplen un rol fundamental. De ahí después hay que ver, porque recién lo explicaba el diputado Grosso, el rol del Estado es identificar y preservar, pero no prohibir. Es decir, que si alguien quiere el día de mañana poner ahí un country en un humedal, lo que tiene que hacer es demostrar que no va a generar un impacto ambiental para que ese country se pueda desarrollar. Estoy poniendo un country como cualquier cosa, ¿no? Como lo que quieran. Bueno, ahí la diputada Camaño, en lo que escuchábamos recién, hablaba del caso de la minera La Lumbrera, que explotó la zona durante muchos años, ahora se fue y Camaño dice nos dejó un pasivo ambiental, nos dejó las consecuencias y el impacto ambiental. Bueno, hay problemas, digamos, en cuanto a la regulación y la aplicación de determinadas leyes en varias actividades que tienen que ver con el resguardo del medio ambiente, ¿no? La ley de humedales es una de ellas. Recién explicaba el diputado Grosso sobre, digamos, por un lado lo que pasó aquí en la comisión y por otro lado lo que puede llegar a pasar dentro del recinto con otras expresiones políticas que apoyan o que incluso incorporaron proyectos vinculados a los humedales que inclinarían la balanza a favor de que salga efectivamente la ley, pero que por ahí no tienen representación en la comisión. Tal es el caso de Miriam Bregman, que tiene su propio proyecto. A ver, vamos a compartirlo. Tenemos que enfrentar el plan de ganadería en humedales, gran responsable de lo que está pasando hoy, del humo que está sufriendo la ciudad de Rosario y otras ciudades de nuestro país, tal como lo denuncian los autoconvocados de Zárate Campana. También vimos una feroz declaración de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros que dice claramente que no quieren la afectación de los derechos de las provincias a regular en materia de recursos naturales. Y allí ya tenemos un primer debate, ¿no? Recursos naturales, esta versión mercantilista de nuestra tierra, de nuestro territorio, de nuestras comunidades. Así que uno de los grandes temas en debate es empezar a hablar de bienes comunes naturales. Y bueno, con todo, el lobby del agropower. Pero para empezar tengo que decir, como mujeres que hemos peleado, que no es la primera vez que enfrentamos un lobby gigantesco, hemos enfrentado el lobby de las iglesias y les hemos ganado y hemos conseguido nuestra ley por el derecho al aborto. Así que una vez más tenemos ese ejemplo, tenemos el ejemplo maravilloso del pueblo de Mendoza, que contra la unidad de los partidos mayoritarios logró defender la ley 7722 y rechazar el avance de la megaminería. Tenemos el ejemplo de Mar del Plata y la costa argentina con el Atlanticazo. Tenemos el ejemplo de Chubut. A pesar de la enorme represión y criminalización, desde Esquel a toda la provincia vienen defendiendo las demandas socioambientales. Bueno, Miriam Bregman, que también tiene su propio proyecto de humedales. Bueno, en un ratito vamos a seguir hablando de este tema. Esperamos sí que en las próximas horas se despeje la zona del Congreso, porque ya habiendo terminado la discusión dentro de las comisiones, invitamos a que todo pueda circular con más facilidad. Quedó demostrado que hay mucho interés puesto en la ley de humedales, a juzgar por la movilización de las distintas organizaciones ambientalistas y también de derechos humanos y de movimientos sociales que se han acercado hasta las inmediaciones del Congreso. Pero bueno, nosotros, Juan Martín, nos costó entrar, esperamos que no nos cueste salir.
Sí, hay que ver hasta qué punto quedan conformes con lo que pasó Eso hoy. es verdad. Pero bueno, es cierto que hasta el próximo jueves. El próximo jueves sigue la discusión, eso Sí, seguro. ahí ya sabemos que de nuevo hay que salir con mucho tiempo, evidentemente. Bueno, otro tema importante que ocurrió hoy, lo que pasa es que estuvo superpuesto con la actividad de este plenario de comisiones, es que se volvió a reunir la Comisión de Discapacidad con un tema que nos va a explicar Jessy, que es súper interesante y que también viene acompañado con fuertes expresiones de distintos movimientos de organizaciones de trabajadores de la discapacidad que están reclamando mejores condiciones laborales y reconocimiento en el sistema permanente de salud, ¿no? Sí, hay varios reclamos en la Comisión de Discapacidad. En el caso del día de hoy estaban dos temas en el temario. Uno tiene que ver con poder extender los certificados únicos de discapacidad que sean en forma permanente para aquellas personas que tengan alguna discapacidad de forma permanente. Y el otro de los temas es el reconocimiento de la lengua de señas argentinas como lengua natural y originaria. Este tema igualmente se pasó para el jueves próximo, pero está en el temario. Se acordó incorporar uno de los proyectos que todavía no está incorporado a la comisión. Y vamos a ver un poco qué es lo que plantea la comunidad argentina de sordos, que ha elaborado un proyecto en común con distintos diputados y diputadas y que espera que se apruebe porque además, bueno, esta semana del 19 al 25 de septiembre es la Semana Internacional de las Personas Sordas. Va a haber distintas actividades que están organizando desde la comunidad. Una de ellas es este reclamo de una ley federal de la lengua de señas argentina. Es una demanda que está, como decíamos, representada por la CAS y otras organizaciones, que es una lucha desde hace 15 años más o menos, Meli. Y este viernes a las 17 horas, este proyecto que elaboraron en común con distintas organizaciones, entre ellas la CAS, van a presentar este proyecto en la Cámara de Diputados. Tiene firma de diputados y diputadas del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y del Frente de Izquierda. Así que es un reclamo que tiene apoyo bastante transversal de distintos diputados y diputadas. Vamos, si quieren, a la siguiente placa para explicar un poco qué es lo que dice este proyecto para que se reconozca la lengua de señas argentina como una lengua natural y originaria que conforma el patrimonio cultural inmaterial de las personas sordas e hipoacúsicas en todo el territorio de la Argentina. Es una manera de dar estatus legal y jurídico a un idioma y a la vez un medio de comunicación que no es verbal, ¿no? Ellos dicen, la lengua de señas es distinta al castellano, pero tiene toda su propia gramática, su propia forma de organizarse y de funcionar, que piden que sea reconocido como lengua natural y originaria. Definen a la lengua de señas argentinas que se transmite en la modalidad visoespacial y que posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del español, ¿sí? Es una manera de considerar, o sea, la lengua hablada, escrita y de señas como canales diferentes para comunicarse. Hoy no está reconocida la de señas. Y si está reconocido, me parece que el enorme valor se traduce en que formaría parte de la educación formal. Claro, exactamente. Ahí hay todo un debate que creo que es interesante porque uno de los planteos que están en los fundamentos de este proyecto de ley es que hay un proceso de estandarización de la lengua de señas a medida que sale del entorno de las familias, es decir, que se utiliza en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Bueno, ahí hay un tema de quienes, que hay un problema de que a veces no es la comunidad sorda la que define cuáles son, no sé, expresiones nuevas, reglas, claro, y a veces se terminan inventando señas por parte de personas que no son de la comunidad sorda y eso genera un prejuicio a las decisiones que debería tomar la comunidad. Ese es uno de los puntos. Es súper interesante porque en el contexto del debate por el lenguaje inclusivo, ¿no? Que también si debe o no debe incorporarse, si deforma o no deforma el lenguaje. Esto aquí se convierte... Esta sí es verdadera... A ver, digo esto sí es verdaderamente como si lo otro no lo fuera y eso es... cada uno opina lo que quiera al respecto del lenguaje inclusivo. Pero me parece que esto sí es inclusión, donde de verdad, ahí donde no... donde vos no estás...
enseñando y aprendiendo esta lengua solo porque no sos comunidad, entre comillas, que se entienda, afectada, en realidad no estás vos como parte de la Argentina incorporando aquel solo por el hecho de ser distinto. Claro. Sí, sí, uno de los fundamentos es justamente que se reconozca la diversidad y la multiculturalidad también, Por ¿no? supuesto. Con una perspectiva de derechos humanos, que sea inclusiva. Eso es parte, digamos, de los fundamentos de por qué reclamar la lengua de señas como un lenguaje originario y natural, digamos, ¿no? Y también darle, me parece, otra entidad y otro reconocimiento a todos aquellos que tienen escuelas de lengua de señas y que trabajan. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, exclusivamente un sector ubicado en nuestro canal, que es para los compañeros que hacen la interpretación y lo traducen a lengua de señas. No todos son sordomudos, por eso trabajan. Yo el otro día los estaba mirando realmente con un respeto y una admiración total, porque trabajan son para traducir, primero que traducen o interpretan, yo creo que es interpretar, por tramos breves. Claro. Y trabajan en equipos, porque hay uno que está haciendo la gestualidad. Igual si me escuchan capaz, o si me escuchan justamente, algunos me van a escuchar, otros no me van a poder escuchar, pero lo bueno sería que toda la televisión pueda tener y contar con los compañeros que están generando interpretación de señas todo el tiempo, porque entonces estamos... Es el derecho a la información, de acceder a la información también. Parte del debate se dio con los barbijos, ¿se acuerdan? Que se pedía que los comunicadores que trabajaban en la pantalla tuviésemos la boca descubierta, porque muchas personas informan leyéndonos la boca, lo cual es un esfuerzo tremendo. Y al mismo tiempo estábamos en una situación de pandemia. ¿Se acuerdan de todo este debate que se dio con las máscaras esas transparentes, horribles, que se empañaban además, que no eran efectivas y que después entonces, bueno, nos la retirábamos para no quitarle al otro la posibilidad de que nos viera, pero al mismo tiempo nos exponíamos porque estábamos con otros compañeros que también nos teníamos que proteger? ¿Se acuerdan toda esa época de taparnos y destaparnos la boca? Yo me acuerdo según el medio en el que trabajaba, algunos trabajaban con barbijo, en otros sin barbijo, no. O sea, era como... y ahí las distintas comunidades de personas sordas empezaron a decir, che, acá estamos. Claro, sordas y hipoacúsicas también, porque son distintos grados, digamos, del desarrollo de la audición. Total. Pero sí, qué interesante todo lo que pone este debate junto con la Agencia de Discapacidad, en la Comisión de Discapacidad, que bueno, salvo cuando existe el día específico ahí tendemos a acordarnos. Sí, exacto. Exactamente. Lo que dice también esta propuesta de Ley Federal de Lengua de Señas es que al ser visual es completamente accesible desde el punto de vista perceptual para las personas sordas como para quienes la elijan para comunicarse por cualquier otro motivo. ¿Sí? O sea, da esta posibilidad, no es una imposición, digamos, ¿no? Pero puede haber personas que la elijan para comunicarse. Es una lengua para comunicarse, transmitir deseos e intereses, informarse, defender sus derechos y construir una identidad lingüística y cultural positiva que les permita participar y trascender plenamente en todos los aspectos de la vida social. Es un pedido también este reconocimiento como parte de una identidad cultural de la comunidad sorda, porque es la manera que tienen de comunicarse, ¿no? Claro. Si les parece, vamos... ahí está la siguiente placa, lo que plantea... que esto es un poco lo que hablábamos, Mary, recién de cuando hay estos procesos de estandarización de la lengua, cuando salen del ámbito familiar, que pueda ser la propia comunidad la que decida si hay incorporaciones, modificaciones de esa lengua. Entonces dicen, los organismos legítimos de consulta sobre la lengua de señas argentina deben ser las organizaciones de personas sordas que representen a la comunidad sorda y oficialmente reconocidos por Estado nacional, provincial o municipal. ¿Sí? Entonces, este es uno de los puntos para que se reconozca, digamos, y que tenga una participación activa en cualquier modificación o avance en ese proceso de estandarización de la lengua. Y también se propone en este proyecto la promoción de la lengua de señas argentina, es decir, que el Estado fomente e impulse el acceso y el uso de la lengua de señas argentinas de todas las personas que por cualquier motivo la elijan para comunicarse. Un poco lo que decías vos, Meli, bueno, en los medios de comunicación, por ejemplo, que todos puedan tener la lengua de señas como
también una alternativa, digamos, que sea simultáneo. Hace poco hubo una entrevista en televisión, en un noticiero que hicieron en un café, en un bar, a donde les dieron los cursos de lengua de señas a los camareros y a las camareras para justamente que se convirtiera en un bar inclusivo. Y que entonces, digamos, no es que estuviese atendido por personas que no escuchan, sino que al revés, claro, que sea el mozo, así como a veces se le pide aptitudes en otros idiomas, a veces que también la lengua de sepan y aprendieron todos ellos lenguas de señas. Entonces se empezó a generar, se empezó a correr la bola, iba a decir la voz de nuevo, parece a propósito de las metáforas todas que utilizo vinculadas a esto. Y entonces las personas de la comunidad no oyente empezaron a ir a ese café y decir, es tremendo lo que fueron sintiendo, porque les hacían las entrevistas a los comensales, y dice que nunca les había pasado de sentarse como cualquier otra persona y pedir un café, un sándwich, una empanada, lo que sea, y que del otro lado hubiera alguien que los entendiera de manera automática. Claro. Que nunca les pasa eso, que tienen que estar o escribiendo en un papel o explicando que en realidad, o mostrando los audífonos que en realidad son hipoacúsicos o que directamente son no oyentes, y que entonces, como si sentarse en un café no fuera un derecho. Tal cual. Pero no hay del otro lado personal capacitado para cosas atenderlo. De la vida cotidiana que uno tiene tan incorporado que en cambio, no se percibe que es exclusivo, es excluyente de la comunidad. Total, o en cambio vos un mozo le podés pedir tranquilamente, mira, no, el requisito para acá es que sepas hablar inglés, porque viene un turista que te habla en inglés y vos le tenés que poder atender. Y es que si viene un sordo, ¿no? Claro. O sea, es tremendo, ¿no? ¿Qué barrera esa? Sí, entonces, es una gran barrera. También eso también genera que determinadas comunidades explican se vayan autoexcluyendo o moviendo solo en circuitos que están adaptados para ellos. Exactamente. ¿No? Sí. Cuando en realidad la verdadera inclusión es que todas las personas, cualquiera sea su condición, puedan ir libremente a cualquier lugar. Puedan acceder a la misma información, exacto, acceder a los mismos, o sea, recreación. Exacto. Y fue un café que tomó la iniciativa. Imagínate si eso fuese un taller gratuito para todos y que todos hoy los camareros y las camareras o cualquier persona que tenga atención al público tenga la recreación, que saber esto. Yo creo que en el terreno de la recreación poder acceder, no sé, a una obra de teatro, al cine y todo, si no tenés la lengua de señas, restringís también el acceso. Exacto, muchísimo. Totalmente. El otro día vino una diputada que nos contó que tiene la audición disminuida y que no había traído consigo el audífono, que por favor la miráramos y la habláramos fuerte. Vos estabas, ¿te acordás? Sí, por el tema de la lectura de labios, ¿no? Exacto. Como que se apoyan en eso. Y dijo, no, porque me está molestando el audífono, me está acoplando y no lo puedo tener todo el tiempo puesto. Pero cuando estoy en una situación así como en un espacio cerrado y les puedo mirar la boca, está todo bien. Pero es una limitación. Claro, exactamente. Bueno, vamos a ver algunos datos más, si les parece, que plantea los fundamentos del proyecto. Se basa en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que rige con una ley desde el 2008 y que obtuvo jerarquía constitucional por otra ley en el 2014. La definición de la lengua de señas Argentina como patrimonio lingüístico y cultural. Este es un punto muy importante que destacan en los fundamentos también del proyecto de ley, que incluye las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación y el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, que es una definición que sacan de la convención, una convención de la UNESCO del 2003. Y para finalizar, les traje algunos datos para que veamos la importancia, que también son datos en la última placa, si les parece ya, que son datos importantes para ver por qué es necesaria una ley federal de la lengua de señas argentina. Según el censo 2010, hay más de 900.000 hogares con al menos una persona
con dificultad o limitación auditiva permanente. Y esto crece muchísimo más si consideramos a los que viven, por ejemplo, con los que tienen la lengua de señas como primera lengua, ¿no? O sea, por ejemplo, una mamá, un papá que se comunica con lengua de señas. Bueno, sus hijos lo adoptaron como lengua de señas, aunque tengan audición. Entonces ahí toda esa cifra es muchísimo mayor, digamos, de quienes se comunican con lengua de señas. Después, que el 86% de las personas sordas que asisten o asistieron a escuelas donde no pueden o no pudieron comunicarse con sus docentes. Es un número muy alto que hace una dificultad para el aprendizaje. Es también una limitación en los derechos. Por supuesto. Como algo elemental, sobre todo en las niñeces, ¿no? Sí. Y después que en los fundamentos también y en otros informes dicen que el 58,4% de las personas sordas en edad laboral se encuentra inactiva y casi el 40% tiene un trabajo por lo general precarizado. Y lo último, en Sudamérica solo hay 3 países que aún no reconocen oficialmente su lengua de señas nacional. Argentina es uno de esos 3 países que todavía no la ha reconocido. Por eso es tan importante este debate que avance en la Comisión de Discapacidad, que va a ser seguramente el jueves próximo. Veremos el horario después de la convocatoria oficial. Bien, bien. Bueno, Jessy, súper interesante. Gracias. No, ustedes. Obviamente vamos a después compartir algunos tramos de lo que pasó en la comisión y desde ya pido disculpas porque probablemente muchas de las cosas que digo, la digo con el conocimiento de no ser una persona que pertenece a la comunidad, pero sí los veo aquí trabajar todos los días con las interpretaciones que hacen de las sesiones y es de verdad, a veces que me quedo ahí mirando y tratando de entender cómo se organizan en turnos y están horas y horas y es realmente admirable. Aparte, en muchos casos se meten con lenguaje hipertécnico, que no es que traducen letra por letra, sino como que hacen esto, ¿no? Como una bajada en señas de lo que se está hablando. Es espectacular. Si vos los ves cómo trabajan ahí en grupos y es de verdad casi sin horas ahí pegados a la yo hago ahí porque es ahí el lugar donde trabajan en un pedacito de nuestro estudio. Bueno, hacemos una pausa y nos metemos a la última hora de esta segunda edición y nos ordenamos y seguramente vamos a poder contarles cómo sigue la semana. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde 2003. Avanzar con igualdad. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Quien estudia enfermería tiene que tener una práctica que tiene muchas horas diarias. Claro. Y estas muchas horas diarias es una forma, no digo de internado, pero casi de un equivalente a una residencia médica, ¿no es cierto? Entonces, obviamente con 9.000 o 17.000 pesos de una beca, eso no se puede sostener. Generar un presupuesto en base a metas en educación, ¿no? Poder pensar, bueno, no es solamente una cuestión de monto en el presupuesto. De hecho, hemos tenido muy buenos presupuestos en educación, pero el resultado no cambia. Lo que estamos viendo en nuestro sistema educativo es que no hay una respuesta para nuestros niños y nuestros jóvenes. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica.
Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de ETV. Esta ley de humedales también tiene que ser realmente protectora de los humedales, sino que termina habiendo tantas exenciones y tanta metida de mano que no protejan realmente a los humedales. Votamos por unanimidad todos los temas de la Comisión de Relaciones Exteriores, votamos esa declaración juntos, buscamos acuerdos importantes en la sesión de ayer, porque tenemos que ir, cuando vamos a un set televisivo o cuando nos prenden una cámara, tenemos que salir a la cancha a invisibilizar al de enfrente. Ese es el comportamiento que yo creo que no debe suceder. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación, en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia. Construir ciencia es invertir 9.900 millones de pesos en 22 obras de infraestructura para mejorar las investigaciones de 39 instituciones distribuidas en todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Hola. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y estábamos recién chequeando porque hay una actividad, ¿no?, que está por suceder en un ratito nada más, que tiene que ver con la conmemoración del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, ¿verdad? Parece que sí, sí. Eso está ahí. Ah, perfecto. Ahí nos está pasando la información nuestra productora. Claro, el día está ahí como medio, climáticamente, me imagino. Entonces, claro, como eso iba a suceder en el patio... Me vine en bici hoy para volver. Sí, alguien que nos... Acá no tenemos ventana, alguien que nos diga, yo me voy a ir a patinar también. Claro. ¿No está para patinar hoy? Yo salí de mi casa hoy, había un sol, ni una nube. ¿Qué decís, Cintia? Hacenos de pronosticadora. Porque anunciado. Esta ventana es fake. Posibilidad. Totalmente. Va a aguantar hasta que todos nosotros estemos en casa. ¿Y no podemos hacer una salida anticipada? Porque también llegamos más temprano nosotros para poder llegar a tiempo con los amigos ambientalistas que no nos hicieron la llegada fácil. Con la bicicleta vos era un medio sustentable. Sí, perfecto. Y no contamino, hago ejercicio. De gran autonomía para la mujer. Es uno de los elementos, en serio, que la bicicleta que más autonomía le ha dado a la mujer. Porque y claro, porque en su momento la mujer estaba privada de manejar o por lo menos no tenía las posibilidades. Entonces la bicicleta fue y aparte ya Cintia desde temprano nuestra productora estuvo avisando, miren que va a ser un caos para llegar, salgan con tiempo. Es que tiene razón, pobre, sí. Yo le digo a Cintia que le voy a cobrar el almuerzo, porque yo no almorcé. Y yo religiosamente almuerzo antes de salir, pero me hicieron salir
corriendo, para decirlo sutilmente. Así que bueno, en un ratito Cintia me va a invitar algo para comer y el señor Nastulevich, el gerente del canal, me va a pagar el estacionamiento. Ah, perfecto. Así que tengo ganada la tarde. Te gestionaste todo. Sí, Está muy bien. porque lo tuve que dejar en estacionamiento, así que después te digo lo que me salió el día de hoy. Dale, sí. Dale, perfecto, bárbaro. Bueno, ¿con qué seguimos, Martín? Contanos vos. ¿Con qué viene tu tema? Uno de los temas... ¿Sabés, no? Sí. Ah, perfecto. Sí, porque preparé dos, pero uno era este, que perfecto. es una discusión que arrancó ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Es el proyecto, tiene un nombre amplio y técnico, el de reforma de régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana. Es lo que se conoce como Ley de Barrios Populares. El autor es el Poder Ejecutivo, firman el proyecto Alberto Fernández, el presidente, Juan Mansur, el jefe de gabinete, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. El argumento del proyecto es que esta ley sancionada, la ley 27.453, sancionada en 2018, tuvo algunas actualizaciones. Una es un decreto de diciembre de 2021 que actualizó el Registro Nacional de Barrios Populares, y otra, una resolución del Ministerio de Desarrollo Social de mayo de este año que habilitó la incorporación de nuevos barrios, los barrios con menos de 10.000 habitantes, de entre 2.000 y 10.000 habitantes. Entonces, esto más la necesidad de extender el plazo que evita los desalojos, bueno, hace que el Poder Ejecutivo impulse esta ley que arrancó, como decíamos, a discutirse ayer, miércoles, y tiene cierto consenso porque la ley se sancionó durante el gobierno de Mauricio Macri con apoyo de la oposición de ese momento. Ayer hubo diputados tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio que se manifestaban a favor de que avance esta prórroga y hablaron de bueno, un ejemplo de una política, no sé si una política de Estado, pero bueno, una política que por lo menos trasciende, viene trascendiendo dos gobiernos de distinto signo político. ¿Hasta cuándo sería la prórroga, Martín? La están proponiendo por 10 años. 10 años. Como para que tenga, sí, esto es, hablaron de que una urbanización o lo que se dice integración de estos barrios populares es algo que no se puede resolver en poco tiempo, así que bueno, hablaron de un periodo de 10 años como para impulsar todas estas obras y la inclusión de servicios en estos barrios. Vamos a la próxima placa. Como contábamos, este año vence el plazo de suspensión de los desalojos en estos barrios. El proyecto declara la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el RENAVAP. Esto es el Registro Nacional de Barrios Populares. En este caso, la emergencia sería por 2 años. ¿Sí? El proyecto avanza, ¿no? Y después también propone que se actualice de manera bianual el RENAVAP con los inmuebles, construcciones y los datos de las personas humanas y jurídicas que habitan en ellos. Eso también es otra de las novedades de este proyecto. Vamos a la próxima placa, que también el proyecto crea el programa de integración sociourbana para determinar en conjunto con las jurisdicciones locales el plan de desarrollo integral necesario para cumplir los objetivos de la ley. Y propone establecer un marco regulatorio especial para la regularización, bueno, el tema de los terrenos, ¿no? Regularización dominial de las viviendas que se encuentran en los bienes inmuebles identificados en estos barrios, en el RENAVAP. Lo que propone ahí es un régimen especial para la expropiación y la regularización de los terrenos, con cuotas que no podrán superar el 20% de los ingresos familiares de estas familias, incluyendo ahí también los servicios. Ahí podemos hacer un paréntesis. En la comisión expuso Fernanda García Montinelli, que es subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, y bueno, habló de que los servicios públicos sí son muy pocos los que acceden
las viviendas en barrios populares, por ejemplo, dijo que el 68% no tiene acceso formal a la energía eléctrica, el 89% tampoco tiene acceso a red de agua potable y el 98%, casi ninguno, accede a red de cloacas. Entonces, bueno, ahí lo que se propuso fue también avanzar con las obras. También otra de las propuestas fue que se facilite, ¿no?, el acceso a los servicios públicos y que se aplique automáticamente en todos estos barrios que fueron registrándose la tarifa social. Una vez que las personas puedan acceder a los servicios públicos, que automáticamente accedan a la tarifa social. ¿Y esto tendría un presupuesto asignado también? ¿O eso no está en debate todavía? Porque para hacer todas esas obras, por ejemplo, para el acceso a los servicios públicos, que es una demanda... Sí, para la expropiación de los terrenos, sí, claro. Hace falta muchísimo presupuesto. Bueno, el impuesto, el llamado impuesto a las grandes fortunas, fue una parte destinada a estas obras, y ahora lo que se propone es la creación de un fideicomiso. Ahora lo vamos a ver... acá, justamente bien. Acá, sí. El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para cumplir con la ley. Eso incluye la expropiación y también, bueno, estas obras para los servicios públicos y para que haya una integración, ¿no?, sociourbana. Ahí hay dos formas, una es urbanización y otra es integración, dicen. Y después también el proyecto contiene todas unas planillas bastante extensas con lo que sería un anexo con el relevamiento de 6.053 barrios populares hasta ahora. Ahí lo que hizo García Montinelli fue explicar que hasta el 2016 había 4.416 barrios registrados. Después se fueron sumando porque se incluyeron también los de menos de 10.000 habitantes. La idea es, con esto que comentaba Jessica, si es muy importante el presupuesto, justamente la semana que viene incorporar a la Comisión de Presupuesto para emitir un dictamen. En principio, salvo algunas cuestiones puntuales que iban a revisar, por lo que hablaron diputados de todos los bloques, tendría consenso el proyecto como para avanzar y como para ir al recinto y que se genere esta prórroga con estas modificaciones a la ley de barrios populares. Bueno, ayer hablábamos con Mauricio que notablemente la cantidad de barrios considerados populares o con algunos de estos problemas que... Ay, esperen que me quedé enganchada ahí con un cable, por eso no me puedo arrimar. Ahí está. Evidentemente, en los últimos años se ha aumentado la densidad demográfica de esos barrios populares y barrios también que por ahí antes no estaban bajo esta categoría han sido incorporados o podrán ser incorporados a este registro, ¿no? Con necesidades realmente básicas insatisfechas como cloacas, como condiciones mínimas de electricidad, de urbanismo, ¿no? A veces cuando uno pasa simplemente con el auto y por ejemplo, mira hacia la zona de Retiro, cómo ha crecido hacia arriba ese barrio, también ahí uno dimensiona, bueno, que evidentemente esto también está en el medio cruzado con la ley de alquileres que no sale, o sea, sí, es una situación muy compleja. También te agrego la falta, o sea, muchas veces en los barrios populares, por ejemplo, no ingresa la recolección de la basura. Totalmente. Entonces, bueno, terminan... O de ambulancias y policía, que a veces hay alguna trifulca o alguna cuestión o algún hecho o evento a donde uno necesita del ingreso de personal de alguna fuerza y no entran. Entonces, muchos están en zonas anegables también. Muchos están emplazados en zonas que se inunda cuando llueve, cerca de arroyos. Yo me acuerdo incluso un caso en una villa tremendo, lo que voy a contar, por el que pasaba las vías de un tren en el medio de las calles de la villa y atropelló tremendamente una nenita que obviamente salía de su casa, porque juegan en las puertas de las casas en los barrios populares, y por una cuestión lógica, que la vía del tren pasa entre medio de las callecitas de la villa, la mató. Un horror. Un segundo, ahora vamos a seguir con este tema, pero nos está llamando Luciana. Hola, Luciana.
Meli, muy buena jornada para vos y para los compañeros que están en el piso. Nosotros nos encontramos aquí en el patio de Malvinas del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Bueno, para compartir con ustedes un homenaje que se va a realizar a los excombatientes de las Islas Malvinas en el marco de la conmemoración de los 40 años, ¿no? Desde 1982 hasta el año 2022. Y tengo a mi lado a la diputada nacional Karina Bachey, que es quien promueve este evento, este homenaje a los excombatientes de la provincia de San Luis. Diputada, antes que nada, gracias por su tiempo y bueno, podría contarnos en qué va a consistir y quiénes van a ser los homenajeados en el día de hoy. Hola, buenos días a todos, buenos días a la querida audiencia, gracias por la nota. Estamos hoy aquí en este patio. Hola. Hola, sí, diputada, ¿cómo le va? La estamos escuchando perfecto. Mucho gusto. Sí, disculpen. No, por favor. Mucho gusto. Bueno, la idea es homenajear a los excombatientes de toda la provincia de San Luis, que son 97 los que estuvieron en el campo de batalla, de las cuales ellos se han movilizado 55 de los excombatientes que van a estar hoy aquí, que han recorrido casi 800 kilómetros. Muchos han venido en sus autos particulares, otros han venido en el colectivo. Así que, bueno, una verdadera fiesta poderlos homenajearlos en el transcurso de estos 40 años de homenajes de Malvinas. Sí, ¿y por qué particularmente los excombatientes de la provincia de San Luis? Cuéntenos. Porque yo soy diputada por San Luis, entonces empecé a recorrer los museos de la provincia y a conversar con los excombatientes. Y en ese hablar, en esas mateadas que compartí con ellos, me empezó a surgir la necesidad y la emoción de realmente reconocer a estos hombres que han fortalecido su corazón, su templanza, que han fortalecido el sufrimiento al estar alejados de su familia, al borde de la muerte en muchos casos, en peligro permanente de guerra. Y bueno, surgió este deseo y hoy lo estamos concretando. Bien. Chicos. ¿Qué tal? Diputada Martín Bravo la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Martín? Aprovecho para consultarla que ayer envió un comunicado contando que desvinculaba a la asesora Brenda Salva, una de las abogadas de Gabriel Carrizo, ¿no? Uno de los detenidos por el atentado a Cristina Kirchner. Cuéntenos cómo fue, ya quedó desvinculada esta persona, cómo fue el tema. Sí, realmente he pasado unos días de mucha crisis. Realmente yo desconocía, obviamente que sí sabía que ella estaba generando su trabajo en un buffet y no compré todo su tiempo, sino part-time, un asesoramiento específico en discapacidad. Y bueno, cuando me enteré de la noticia y de la connotación de todo esto, obviamente que arbitré los medios para desvincularla como corresponde. Soy una persona que estoy trabajando en la función pública y amerita toda la transparencia y la defensa de la democracia y de los sistemas institucionales sobre todas las cosas. Perdón, diputada, ya que mi compañero sacó el tema, le consulto. ¿Hubo en un primer momento una resistencia suya a desvincularla, según lo que yo leí o pude informar, y después entonces es que usted termina entendiendo que era un hecho que indefectiblemente era conveniente que así sucediera? O sea, ¿hubo en algún momento una duda suya respecto de cómo manejarse con esta persona que trabajaba para usted? Claro, en principio yo entendía que estaba ejerciendo su actividad profesional. Privada. De hecho, cuando veo la conmoción, sí, cuando veo la conmoción de lo sucedido, obviamente que decidí desvincularla inmediatamente. O sea, soy nueva en esta actividad. Okay. No, hace muy poquito que ingresé a la función pública. Y bueno, como que los parámetros de los funcionamientos del sistema son diferentes a lo que uno se moviliza en la parte privada. Yo hace 23 años que ejerzo mi profesión como contadora en mi ciudad de Villa Mercedes. Y desde ahí accioné con pura transparencia, con pura tranquilidad, en armonía y en paz, porque en definitiva yo he contratado un servicio y
bueno, y sucedió lo que ha sucedido. Claro. Entiendo que no somos perfectos. Y esta sé de mi buena persona voluntad. era una asesora para la Comisión de Discapacidad o para los temas vinculados a la discapacidad. Sí, una asesora externa. Claro. Una asesora externa que generaba una facturación, claro, y se le pagaba por los servicios. Perfecto, perfecto. Bueno, en definitiva, su compañera me invitó a hablar del acto y no quiero opacarlo porque, bueno, he pasado unos días muy grises. No, al contrario, para nosotros realmente el acto es sustancial y es muy importante, es por eso que estamos allí con el móvil, como cubrimos todas las actividades del Congreso, pero también, obviamente, este era un tema de actualidad y nos parecía que también era súper importante escucharla y que usted misma, en primera persona, pueda contar las cuestiones vinculadas a esta persona, que bueno, ahí ya quedó recontra explicado y aclarado de su parte. Jessy, no sé si querías hacerle alguna pregunta. Sí, no, ya que estamos en... Discúlpeme que la intervención. Sí, discúlpeme por la intervención. Por gracias por el respeto con que me han tratado. Ha sido la primera nota que he dado porque me he manejado con comunicados y gracias por el respeto. Les pido disculpas porque, bueno, soy nueva en esta función y realmente esta situación me ha conmocionado a mí y a toda mi familia. No, al contrario, diputada, no, de verdad que se puede advertir incluso por su tono de voz que efectivamente es algo que emocionalmente la ha atravesado y mire, esto se lo digo ya por experiencia, son situaciones donde uno no se imagina que termina involucrado y lamentablemente a veces por no saber creer que se puede dominar la escena pública, porque de verdad que es todo un aprendizaje para diputados que vienen de otro sector y de otro área de conocimiento, usted no se da cuenta de la oportunidad que tiene en este momento de explicarle a la sociedad cómo trabaja usted, cómo piensa usted, qué clase de ciudadana es usted. Y por eso, por supuesto que la vamos a tratar con respeto, como tratamos con respeto a todas las personas que hablan con nosotros. Nos interesaba especialmente cubrir esta actividad, por supuesto, pero también escuchar cómo han sucedido las cosas. Así que pierde el miedo en ese sentido, que aquí nadie la va a atacar para nada. Ha sido de esta manera como te he contado y mira, ahora está llegando la fanfarria para homenajear a los excombatientes de Malvinas. Así que muchas gracias y gracias por el respeto nuevamente. No, por favor. Una consulta más sobre los excombatientes para pasar al tema nuevamente. Más allá del homenaje, hay algunos reclamos de algunos proyectos que buscan que avancen los excombatientes en el Congreso. ¿Le han pedido por alguno? ¿Tiene conocimiento de alguna iniciativa en ese sentido? Mira, sí, hay iniciativas con respecto a que querían mejoras en las obras sociales, en las coberturas, también reconsiderar la parte de la jubilación, el beneficio especial que ellos están recibiendo, pero yo he decidido correrme de ese foco hoy porque realmente lo que creo que hoy están necesitando mis héroes, los héroes de San Luis, ese reconocimiento que tanto me han proclamado cuando he ido. Ellos me comentaban que cuando llegaron después del campo de batalla, sus colectivos estaban cubiertos con papel de diario por el repudio que la sociedad tenía hacia ellos. Esto pasó hace 40 años y cómo paso a paso la sociedad va reconstruyendo y reconociendo. Eso es lo que hoy quiero destacar. Perdón, Jessy, te habíamos interrumpido. No, era también para preguntarle sobre lo que preguntaba Martín, así que... Y yo, con total respeto, y de nuevo, en confianza se lo pregunto y dejándome sensibilizar incluso por su tono de voz, porque usted dijo, fueron días muy difíciles para usted y para su familia. En lo personal... ¿Puedo saber con qué está conectada esa emoción? Digamos, refiriéndome a lo de la persona que trabajaba para usted como asesora y que tuvo que dejar de trabajar porque ella tomó la decisión de ser la representante legal de el que es denominado jefe de los copitos. ¿Qué es lo que le produce este nivel de emoción si usted sería tan generosa de compartirlo con nosotros? Con todo el respeto que merece,
que me han relacionado con una cuestión que yo soy absolutamente, no estoy vinculada desde ningún aspecto. Me da angustia que salga a la luz toda la actividad que estoy haciendo como legislativa y no que mi nombre esté relacionándose con estas cuestiones que yo no tengo absolutamente nada que ver. Claro. Esa es la angustia. Sí, sí, comprendo. No sé si vos podrías ponerte en el otro escenario y verlo desde ahí. Sí, sí, completamente. ¿Y usted de dónde la conocía esta persona, esta asesora? De otros diputados que han trabajado acá en el Parlamento. Ajá. ¿Y ella estaba en planta transitoria. No quiero hablar más del tema, perdón, pero me quiero conectar con el acto y quiero ponerme bien porque este es mi acto y yo lo he generado para los excombatientes. Bueno, así que muchísimas gracias y mil disculpas. No, por favor, diputada, y le agradezco de verdad este tiempo que haya tenido con nosotros. De hecho, es la primera vez que sale y explica. Van a tener la primicia, ustedes y ustedes... No, dígame. Pero es la idea, o sea, ustedes trabajan acá en el Parlamento, es lo que amerita que sean los primeros, obviamente. Mire, más allá de primicia o no primicia, nosotros también reconocemos y le agradecemos que se haya abierto con nosotros y haya compartido algunos detalles, porque es muy fácil hablar en nombre de otro y salpicar a alguien con cosas tan sensibles como las que han sucedido y las que están sucediendo, porque aquí hay una investigación judicial en el medio. Lo que le digo es que si usted quiere, en algún momento, con mayor tranquilidad, las puertas del canal están siempre abiertas, como lo están para todos los diputados y para todas las diputadas. Es nuestro trabajo, por supuesto. Nuestro trabajo es cubrir toda la actividad parlamentaria y también hacerle saber que aquí tiene usted un canal disponible y abierto para escuchar cuando esté más tranquila, cuando lo disponga, con total respeto. Aquí estaremos solo para hacer preguntas y no especulaciones sobre esto. Gracias, señora, gracias por su amorosidad y espero que estos días transcurran lo más rápido posible. Gracias. Gracias, diputada. Nos quedamos allí un ratito con la actividad, si no les parece mal, de fondo, para ir viendo cómo va tomando color. De hecho, también estaba Luciana, que podemos volver a tomar contacto con ella para que nos cuente cómo continúa. Pero haciendo un paréntesis sobre esta actividad que tiene que ver con la conmemoración del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, a propósito de esto, vamos a pasar en limpio por qué nos interesaba especialmente la palabra de la diputada Bachey, porque es una de las diputadas más mencionadas en las últimas horas y no precisamente por su trabajo parlamentario, sino porque ella había contratado a una señora que bajo su actividad privada, ya se sabía, es abogada, pero estaba trabajando como asesora externa, contratada. Su nombre es Brenda Salva. Brenda Salva como abogada de Carrizo, que es uno de los detenidos en la causa donde se investiga el atentado contra el vicepresidente. Y que trabaja, en esa causa llevada por Marano, que es el otro abogado que está representando también a la denominada banda de los copitos. Ustedes saben que hay una investigación, hay un secreto de sumario, se están conociendo chats, que son las personas que hasta aquí tiene la justicia probada, participaron, organizaron y premeditaron el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, cada uno con responsabilidades diferentes que será cuestión exclusivamente de la justicia dilucidar, pero obviamente esto había generado una especial sospecha porque esta persona, esta doctora, abogada, que pertenece a un bufete de abogados, a su vez estaba con una actividad que no estaba relacionada a esta cuestión, sino que estaba como asesora en el área de discapacidad. Evidentemente la diputada Bachey forma parte de la Comisión de Discapacidad, que trabajó hoy con el tema que les contábamos más temprano, y esto había suscitado mucho interés, y sobre todo tal cual, me imagino, esto ya a nivel personal, deben ser situaciones muy estresantes. Piensen que los diputados y las diputadas además pertenecen a ámbitos completamente distintos que el parlamentario. Vienen a traer desde ese área de conocimiento una actividad específica en el Parlamento, pero ahí lo decía la diputada, no está acostumbrada ni a dar notas en la televisión, no está acostumbrada a que su nombre rebote por todos lados, vinculada a una causa, de tal magnitud como es el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Por lo tanto, cuando ella se quiebra y se emociona, me parece ahí tenemos un registro absoluto de cómo esto de un momento a otro le puede cambiar la vida a una persona, ¿no?
Sí, tuvo muchísima repercusión porque hubo además distintos comunicados. O sea, en un primer momento la diputada Bachey más bien manifestó, digamos, darle continuidad a la relación que tenía como asesora. Que nos lo confirmó recién en la nota. Y después, bueno, finalmente yo me imagino que como fue cobrando cada vez mayor repercusión, bueno, finalmente emitió un comunicado donde la desvincula. Porque ella entendía, esto ya no es lo que nos dijo a nosotros en la nota, pero lo confirmó. En un primer momento es tal cual, le sugieren que, bueno, se desvincula, o sea, se pase, esta persona se la desvincule de ese asesoramiento. Sí, de hecho, el Frente de Diputados y Diputadas del Frente de Todos habían emitido un comunicado pidiendo que esa desvinculación. Exactamente, porque había una incompatibilidad entre esa actividad privada vinculada directamente a una investigación que está relacionada con un atentado a la vida de la vicepresidenta de la Nación. Por lo tanto, esa persona que estuviese a su vez vinculada a la Casa Legislativa era incompatible. Y la diputada no encontraba esa incompatibilidad, pero ahora podemos también incluso palpar que puede deberse a desconocimiento, a falta de, digamos, profundidad sobre hasta que uno cae un poco en la cuenta, ¿no? De lo que significa que un asesor externo esté defendiendo a una persona involucrada en un delito tan grave como este. Sí, eso sí lo dijo en la entrevista, ¿no? Dijo, bueno, cuando entendí, inmediatamente la desvinculé. Claro. Dijo algo así. Claro. Sí, ella no quería, porque yo lo escuché y se leyó durante todos estos días en los diarios, ella no quería particularmente dejar sin trabajo a esta persona. Porque esta persona estaba contratada para algo que era sustancial, que era un asesoramiento en temas de discapacidad, legislación y discapacidad, digamos. Esa era la agregó cuestión. Un dato interesante, creo, por la pregunta que le hacías vos, Meli, bueno, ¿cómo conoció a esta persona? Un contacto de diputados y diputadas dijo, y que de su bloque. Estaba en la planta transitoria del Congreso, ¿no? A veces esto también pasa. Es personal que ya forma parte de la planta permanente o de la planta transitoria y que por ahí pasa de determinada función con algún legislador, y cuando ese legislador tiene un mandato cumplido, parte de esos asesores pasan a trabajar con otros, ¿no? Digamos, y es una cuestión absolutamente natural para cómo se trabaje aquí dentro. Digo porque tiene sus particularidades este lugar, ¿no? En ese sentido. Y ahí explicó, claro, que llega a esta persona, a esta abogada. Ella había trabajado con otros diputados anteriormente. Que formaba parte del equipo de asesores de otros legisladores y se pasan a trabajar con ella. Pero ella queda directamente involucrada en esto, como una sospecha directa. ¿Cómo? ¿Por qué trabaja para una diputada de la Nación y del PRO? Alguien que está defendiendo a una persona que atentó contra la vicepresidenta. Lo ven como uno de los líderes de la banda, aparte justamente a Carrizo. Bueno, Carrizo, que es a quien representa. Exactamente, Brenda. Carrizo está hoy por hoy, que digamos, al poder haber abierto los teléfonos celulares de Carrizo, de Brenda Uliarte y de Agustina Díaz. Recuerden que de Sabac Montiel se perdió gran parte de la información de su celular, pero se recuperó una tarjeta SIM, pero de las conversaciones que Carrizo, que es quien él mismo reconoce en una entrevista televisiva, que era el que llevaba adelante el negocio de los copos de azúcar, a su vez empieza a tener conversaciones con una media hermana donde dice yo le di un arma, él falló, no se entiende por qué no dispara, y ahí empieza la justicia a entender que hay distintas responsabilidades, que hay una organización. Después podemos discutir si más torpe o menos torpe la organización, porque en definitiva hablaban por WhatsApp. Pero hay una organización donde tenían como objetivo atentar contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, que Sabac Montiel sabía disparar y que no se entiende entonces cómo es que no corre la corredera del arma para que salgan las municiones que estaban en la recámara de esa Versa, que ahora sabemos o sabríamos, todo en potencial, que no sería el arma de este hombre, de este Carrizo, ¿no? Entre otras cosas que se fueron decodificando en función de los mensajes a los que fue teniendo acceso la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que son los que están llevando adelante las pericias de los teléfonos celulares. A esto se sumó, Melina, que el abogado que contabas, Gastón Marano, también trabajaba como asesor de la Bicameral de Inteligencia para el senador, Ignacio Torres. Exactamente. Senador de Chubut.
también vinculado al PRO. Eso también generó... Mayor especulación. Bueno, pero también... Y quedaron los dos asociados, los dos nombres, ¿no? La diputada y el senador. Pero también hace sentido, de nuevo, yo hago preguntas, ¿no? No especulo, hago preguntas y la diputada Bachay contestó. Bueno, hace sentido. A ver, Marano y esta, me olvidé el nombre de esta Salva, Brenda Salva. Marano y Brenda Salva también se conocían porque los dos trabajaban como asesores, Marano también, asesor en el área de inteligencia, está bien, ahí es como más sensible, si querés, la vinculación justamente de inteligencia y justamente de Ignacio Torres, etcétera, etcétera. Pero bueno, hace sentido también que esta señora después sea convocada para la defensa de Carrizo. De todos modos, ser abogado defensor es un trabajo, todos tienen derecho a una defensa y esta persona entendió ella misma, ¿no? La abogada, que no había incompatibilidad. Después aquí, obviamente, que por supuesto que la hay. Creo que la diputada actuó con total transparencia y honestidad. Me dio la sensación esa, ¿no? Si no, no se habría quebrado como se quebró con nosotros. Bueno, interesante el momento periodístico que vivimos porque hasta aquí no había hablado, no se había expresado públicamente por esto. Bueno, estamos ahí porque el propósito también es mostrar esa actividad dedicada al homenaje de los excombatientes de la provincia de San Luis. Pero bueno, seguimos con nuestros temas, los otros temas. Volvemos a hablar de la ley de humedales. Hoy bien temprano había mucha expectativa por el plenario de comisiones. Vamos a repasar ahora lo que decía en este plenario el diputado Esteves, que, breve paréntesis, es el diputado que cuando viene el jefe de gabinete Juan Mansur es el primero que instala el tema de las cenizas en Rosario y interpela fuertemente al jefe de ministros sobre esta cuestión, y después es uno de los primeros oradores de la última sesión especial, a donde ya acordado en labor parlamentaria, de nuevo trae con mucha vehemencia este tema que termina en el emplazamiento de la comisión. Lo escuchamos. No podemos analizar este tema desde el punto de vista de un sector u otro. Nosotros tenemos que arrancar analizando este tema con una mirada de dónde estamos parados, porque hace 10 años cuando se empezó a tratar estos proyectos en el Senado, no existían todavía con la magnitud que vemos hoy las catástrofes ambientales que vemos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Y esto es una realidad cada vez más palpable. Los incendios existen y cada vez va a haber más incendios. Las inundaciones existen y cada vez va a haber más. Las sequías existen y cada vez va a haber más. Entonces, como en muchos otros temas, como sociedad tenemos que empezar a tomar conciencia y a debatir y a establecer normas y pautas de cómo nosotros vamos a cambiar. Porque tenemos que cambiar y es obvio que vamos a entrar en contradicciones porque fuimos criados de otra manera y es obvio que nos va a costar porque tiene afectaciones económicas, presupuestarias y tenemos que ver cómo le encontramos la vuelta, pero lo que no podemos hacer es tapar el sol con las manos, negarnos a analizar responsablemente este tema. Bueno, ahí estaba la exposición del diputado Esteves en el plenario de comisiones. Recuerden ustedes que en un momento casi inesperado se pasó un cuarto intermedio y se resolvió que el jueves próximo, ya sin participación de invitados, se retoma el debate por la ley de humedales y la promesa es que van a emitir un dictamen y que entonces eventualmente en una próxima sesión especial ya este tema podría estar en condiciones de bajar al recinto. También el diputado Leo Grosso nos dio una clase sintética de cuál es el valor biológico en los ecosistemas de este tipo de ambientes de agua dulce, a donde conviven especies autóctonas. Dijo que la gran fuente de agua dulce está allí en los humedales y que también la gran cantidad de especies de aves que viven en nuestro país dependen exclusivamente de estos humedales
para todo su trabajo, no solo en esos ecosistemas, sino en lo que son las cadenas alimentarias, ¿no? Con lo cual, al destruirse el humedal, se está alterando de una manera directa la relación entre los animales y los medios topográficos. Así que, bueno, ahí para seguir de cerca cómo sigue esta discusión que generó y suscitó mucho interés. Jessy está con otro tema también muy interesante. Hoy no paramos y eso nos mantiene ahí muy activos. Interesante. Hablamos de una de las peores tragedias que sufrimos hace ya muchos años, que tiene que ver con el incendio evitable en el boliche República Cromañón y un reclamo histórico, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese lugar, con ese ex boliche incendiado? Exactamente, Meli. En diciembre de este año, 18 años se van a cumplir de lo que sucedió en República Cromañón. Este proyecto del que vamos a hablar ahora propone declarar el boliche donde funcionaba, declararlo de utilidad pública y sujeto a expropiación, y en ese lugar crear un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, donde, recordemos, murieron al menos 194 personas, alrededor de 1.500 heridos y sufrieron traumas físicos y psicológicos miles de sobrevivientes. Un dato, el promedio de edad de los fallecidos en este gravísimo hecho, en esta enorme tragedia, son el promedio de edad 22 años, Meli. Eran muchísimos jóvenes que participaban de este recital, tocaba la banda Callejeros. Como vos decías, se habla siempre, bueno, un crimen social porque era algo completamente evitable porque, bueno, estaba el problema de que tenía más capacidad de la permitida, no tenía los matafuegos, no tenía los permisos en regla. Bueno, no estaba habilitado para boliche, no abrieron las puertas de seguridad. Una de las salidas estaba cerrada. Pegado a lo que fue la tragedia en el shopping de Paraguay, con lo cual, con la cercanía de lo que había sucedido, podrían haber aprendido un poco de cómo actuar y primó la especulación económica que otra cosa. Además, ¿se acuerdan ustedes que en uno de los baños hasta funcionaba como una especie de guardería? Sí, había niños, bebés, que también está, sí, entre las víctimas fatales. Sí, un hecho que todos recordamos ese día cuando nos enteramos y, bueno, generó mucha conmoción. Mirá, hasta el día de hoy. Perdón la autorreferencialidad, pero yo trabajaba en una señal de noticias y fui la primera movilera que llegó al lugar, con lo cual yo gran parte de todos los pibes que ese día perdieron la vida los vi con mis propios ojos, porque yo llegué, a mí me habían dicho que era un incendio en una bailanta y uno se imaginaba, de una bailanta decían, no estaba claro dónde era, y cuando llegué antes que las ambulancias. De hecho, nosotros los periodistas, bueno, ahí empieza toda otra discusión de cómo estaba organizado el sistema de salud, porque no había triage, no había selección de personas que necesitaban, o sea, eso, Cromañón puso en evidencia el mal funcionamiento del sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, obviamente, gran parte de los responsables terminaron enjuiciados. El propio jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, enfrentó un juicio político y las personas vinculadas a esto, pero yo me acuerdo con mis propios ojos ver a los chicos alineados sobre la vereda con toda la zona de la nariz y de la boca negros, muertos. Adelante. Yo tenía la misma edad que ellos y fue tremendo porque eso estaba sucediendo y me acuerdo que la policía decía una cosa, los bomberos decían otra, los propios pibes que trataban de ayudar al resto nos pedían a nosotros, a los medios, que nos metiéramos adentro del boliche para seguir rescatando gente, pero al mismo tiempo la puerta todavía estaba cerrada. Y ya se veía te digo la verdad, llegó Crónica y llegué yo que trabajaba para TN y nadie más. Vos estabas también, Alfred. Sí, una noche que nadie va a olvidar. Aparte, muchos seguramente, bueno, en mi caso también tenía conocidos que sabía que estaban en ese recital, entonces era también llamar desesperados a ver si estaban bien. Bueno, es una lucha incansable por la memoria y por justicia, ¿no? Por lo que ocurrió en República Cromañón aquella noche fatal. Muchos familiares y organizaciones que vienen peleándola muchísimos años, ¿no? 18 que se van a cumplir en diciembre. Tremendo. El 30 de diciembre, el día anterior del Año Nuevo. El peor Año Nuevo de mi vida, sin dudas.
Sí, además de lo que decías, Meli, el sistema de salud que se mostró, digamos, bueno, la deficiencia, también cómo era el tema de las habilitaciones de los boliches, bares, etcétera. Por eso, bueno, también perdón se que te interrumpo, pero por eso también a veces especialmente me pregunto qué es lo que hemos aprendido de un desastre como este, ¿no? Que cuando hablamos de alcohol cero, seguimos pensando en que es más importante a ver si esto se va a meter o va a afectar el negocio de alguien vinculado a la noche. Cuando fue lo de República Cromañón quedó claramente, y después con el derrumbe también de Beara, no sé si se acuerdan, el otro boliche que estaba sobre la avenida Scalabrini Ortiz, que se venció el semipiso, el entrepiso, y que ese piso colapsó y cayó sobre la losa, cayó sobre los chicos que estaban bailando abajo y también generó muchas menos víctimas fatales, pero generó muertos. Aquí esto pasó por pura corrupción y por pura especulación económica. Cromañón fue realmente una masacre en ese sentido, porque lo único que se priorizó fue el negocio que estaba generando Chabán y que estaban generando con seguir metiendo gente a lo pavote, pibes que iban a divertirse, y fue una trampa mortal. Sí, una trampa mortal, y por eso decíamos el promedio de edad de las víctimas fatales de 22 años, ¿no? Bueno, pasamos si quieren a la siguiente placa para contar un poco sobre este proyecto para crear un espacio de la memoria en donde funcionaba el boliche. Fue elaborado por familiares y sobrevivientes de Cromañón y va a ser presentado hoy a las 16 horas en el Salón de los Pasos Perdidos. Tiene el acompañamiento y la firma de varios diputados y diputadas del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, del Frente de Izquierda, el Interbloque Federal, entre otros, y las organizaciones convocantes a la actividad que se va a estar realizando hoy en un ratito nada más para presentar este proyecto son la Coordinadora Cromañón, el Camino Escultural, Familiares de la Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia. Estas son algunas de esas organizaciones que convocan a esta actividad para presentar este proyecto que esperemos que pueda tener un giro y un tratamiento pronto en las comisiones. Ahora les voy a contar por qué. Si quieren, pasamos a la siguiente placa. El reclamo comenzó en 2018 por parte de los familiares y sobrevivientes para expropiar Cromañón. ¿Por qué? Porque recordarán el nombre Rafael Levy, que era el dueño de la sociedad, una sociedad offshore que era dueña del boliche República Cromañón. En el 2018 le devuelven el lugar. Y Rafael Levy hace parte un montón de refacciones adentro de las instalaciones, digamos. Y justamente parte del reclamo de los familiares y los sobrevivientes es que se preserve cómo está el lugar en su interior para poder hacer este Museo de la Memoria. Bueno, él cambió todo, pintó, sacó, bueno, y además también lleva a repensar, bueno, todas las cuestiones del cuestionamiento que hacen los familiares a que no hay justicia alrededor de Cromañón. Bueno, Omar Chabán era el gerenciador de este boliche, estuvo algunos años preso, falleció en la cárcel, pero bueno, muchos de los funcionarios que en ese momento estaban en el gobierno de la ciudad fueron absueltos, digamos, o están cumpliendo prisión domiciliaria. Bueno, el propio Rafael Levy también es un caso así. Sí, como sucede en la gran mayoría de cuestiones, ¿no?, donde está vinculado el poder y la especulación económica, la justicia nunca logró equiparar con el peso de la ley, en ninguno de los casos logró equiparar el dolor profundo que esta tragedia le provocó a la República Argentina, ¿no? Porque de nuevo, en estos casi 200 pibes que perdieron la vida allí, muchos otros además fueron muriendo después. Se quitaron la vida muchos jóvenes después de los sobrevivientes. Sí, porque perdieron sus novios, sus amigos, porque estuvieron allí, porque ellos mismos se salvaron, y salvarse también genera un sentimiento de culpa muy grande cuando se tratan de tragedias de esta naturaleza, pero creo que efectivamente nunca la justicia logró equiparar
No, y todo lo contrario, no solo no equiparar, sino que hay impunidad sobre muchos de los responsables, o por lo menos es parte de la denuncia que hacen los familiares, ¿no? O sea, el hecho de que ya hasta al dueño del boliche le hayan, la justicia ordenó que le devuelvan el inmueble, ya es una muestra de eso, más todos, bueno, funcionarios y otros que estuvieron involucrados en un juicio que fue muy largo y tuvo distintas etapas, ¿no? Y generó también, tienen sus debates alrededor de, bueno, también está la banda y demás que no vamos a meternos ahí, que es un debate largo que ha atravesado todos estos años. Un dato, este proyecto fue presentado en la legislatura porteña de la Ciudad de Buenos Aires, donde no prosperó porque Juntos por el Cambio dejó caer el proyecto. Por eso también, bueno, en este momento los familiares y sobrevivientes de Cromañón están peleando para que avance el proyecto en la Cámara de Diputados. Las distintas organizaciones en el 2020 también le entregaron una carta al presidente Alberto Fernández con este pedido, ¿no? El de convertir República Cromañón en un espacio para la memoria. Vamos a la siguiente placa para para contar un poco otro de los puntos. Propone considerar una unidad del proyecto y con protección del Estado, no solamente al inmueble, sino todo el santuario que se ha hecho sobre la calle Bartolomé Mitre, que es una calle que está como peatonal, y que todo sea considerado como una unidad, como parte de este espacio para la memoria. También plantean que crear una muestra permanente sobre la historia de lo ocurrido y el desarrollo de actividades culturales e informativas para que se desarrollen en este lugar, y que justamente por lo que contábamos del empresario Levi, lo que piden es que el inmueble debe conservar los elementos testimoniales de la masacre que hacen a su valor histórico-cultural. Bueno, también en el proyecto se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar una parte de presupuesto. Y vamos a la última. Bueno, se enmarca el proyecto en los términos de la ley de expropiación, que como la Constitución protege la propiedad privada, con esta ley también se habilitan determinadas expropiaciones cuando se declara de utilidad pública y hay un pago de indemnización, ¿no? O sea, esto es lo que permite la legislación actual. Y bueno, por eso se necesita una ley para que esto pueda avanzar y que quede sujeto a expropiación. Y vamos a ver al final algunos de los fundamentos que plantea el proyecto, los fundamentos para la creación de un espacio para la memoria, que me parece importante rescatarlos. Plantea que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual. Esto es parte de la función que va a tener poder contar con este espacio para la memoria. Transformar el dolor en lucha es otro de los fundamentos que plantean los familiares y sobrevivientes. Y también sembrar una memoria como pueblo para que las futuras generaciones puedan recordar lo que nunca más debería ocurrir. Que va a ser también para ellos una instancia reparatoria, no solamente para los sobrevivientes, sino para los familiares que, como decíamos, ya llevan casi 18 años de lucha por justicia por los pibes de Cromañón. Bueno, interesante y una deuda, yo creo, como todos los otros espacios que se dieron de espacio para la memoria y para la justicia, ¿no? Estaba pensando en eso como distinto, incluso recién, sin ir más lejos, que estábamos en este acto conmemorando a los héroes de Malvinas de la provincia de San Luis. ¿Cuánto tiempo, no? La sociedad, cuántos años se tardó en darle un lugar para que los héroes de Malvinas fueran reconocidos, como también, bueno, las personas que perdieron la vida como consecuencia de la última dictadura militar. Incluso hace poco también hay una estructura ahí sobre la avenida Bullrich para recordar a los hombres de las fuerzas que perdieron la vida en actividad, ¿no? Que es no me sale la palabra técnica, sería como una especie de monolito, es como un semicírculo donde están los nombres de todos los bomberos y policías federales que perdieron la vida en actividad. Tiene un nombre, no me está saliendo en este momento. Bueno, Cromañón, sin lugar a dudas, es un emblema de todo lo que no debió suceder, ¿no? Y me parece que qué dolor tan grande tiene que ser para los sobrevivientes y para los familiares ver que allí no pasó nada,
nada, ¿no? Que es una estructura a la que se le lavó la cara, se lo pintó, se le redecoró y bueno, si murió gente no me acuerdo. Qué tremendo, qué horror. Locura. Sí, hubo un cambio en cuanto a la organización de los recitales, ¿no? Lo que decías de si aprendimos algo, más allá de las deudas pendientes en la justicia, a partir de ahí hubo un cambio, creo yo. No sé tanto en los boliches, ¿no? Pero sí, por lo menos con las bandas de rock, ya se dejó de encender bengalas. Me acuerdo que si alguien encendió una bengala, enseguida la banda paraba de tocar. Bueno, el acondicionamiento de los lugares también. No sé tanto en los boliches, ¿no? Sí, porque también afectó a los boliches. Acordate que ahí lo que empezó a pasar es que primero durante mucho tiempo afectó la nocturnidad, ¿no? Que los boliches solo podían funcionar hasta las 2 de la mañana y se habló de algo que después con la pandemia volvimos a hablar, que era de los aforos. O sea, controlar estrictamente hasta cuántas personas podían entrar, claro, y la capacidad y que se cumpliera a rajatabla. ¿Te acordás que eso era por época? Un tiempo, ¿no? En los boliches por lo menos por un tiempo. Que era época donde pasaban los inspectores municipales y que si era un bar y que si pasaba el inspector municipal y si la gente estaba bailando alrededor de la mesa lo clausuraban y hubo un montón de clausuras y ahí también se puso de manifiesto todo lo que pasaba con las habilitaciones municipales y todo la coima que había, la corrupción que había para habilitar los boliches y que entonces muchos estaban habilitados como bares o como restaurantes porque era más barato. Corrió un velo tremendo de negociados de la noche y mientras tanto esta imagen que estamos viendo, que era el símbolo de las zapatillas, la zapatilla se convirtió como, perdón el paralelismo, pero le encuentro bastante similitud, como luego fue durante la pandemia las piedras, cuando una piedra representaba un muerto por el coronavirus. Acá las zapatillas, cada par de zapatillas representaba un pibe muerto, y yo diría asesinado en Cromañón, porque esos pibes no murieron por un accidente, sino que esos pibes fueron asesinados por ese boliche. Estaba diseñado y se convirtió en una trampa mortal por decisión de quienes no les permitieron salir a los pies de ese lugar cuando se estaba prendiendo fuego. Tremendo. De hecho, los periodistas, los primeros que llegamos, no nos dejaban pasar y yo no me olvido más. La frase era, no podés ni siquiera, aunque quieras, no podés pasar porque hay una montaña humana de personas en la puerta y así murió gran cantidad de chicos que fue en la estampida tratando de escapar y murieron uno arriba del otro, hacinados. O sea, y no me vas a dejar mentir, Alfred. ¿Durante cuánto tiempo estuvo cerrada la calle? Y la calle misma fue el santuario. Claro, sí, yo creo que por eso es tan importante un proyecto de estas características, porque es de una manera, si los familiares que vienen dando toda esta pelea y que puedan tener ese lugar donde poder rememorar lo que pasó, poder exigir justicia, que sea un lugar de encuentro, que sea un lugar de encuentro colectivo. Esto que dicen en el proyecto, bueno, que no es una lucha individual, sino colectiva. Creo que es muy importante recuperar todo ese camino de lucha para que justamente no ocurra nunca más, y da también esperanza, ¿no? O sea, que estén los familiares y los sobrevivientes que continúen dando todas estas peleas. Así es. Bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros. Muchísimas gracias por todos, por haber estado del otro lado. Fue un programa con mucha actividad y gracias también a todo el equipo de producción que laburó un montón en el día de hoy. Eran días así como muy complejos y muy movidos. Bueno, gracias, Jessy. A vos, Meli. Bueno, gracias, Martín, también. Placer. Se quedan con el análisis de Pato Méndez. Así que vos vas a seguir adelante, Patito. Gracias. Nos vemos mañana. Sí, mañana a las 13 horas. Yo ya no sé qué día tiene la semana. Chau, hasta mañana.